Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Les recordamos que pueden enviar sus colaboraciones al correo narrativasdiversas@gmail. Yo soy Aida Chacón Hola, yo y soy Marco. Marco Molina. No nos ponemos de acuerdo. Y el tema que les vamos a presentar hoy será apariciones y ruidos extraños en la casa. Adelante, Marco. Muy bien. Bueno, pues es el tema del que vamos a hablar. Hay muchas historias. Nosotros escogimos hoy 3, que son las que vamos a leerles. La primera historia es una historia que ya nos mandaron, ya nos mandó alguien de el público que ha escuchado, y entonces es con la que vamos a empezar. Es una historia bastante buena y la va a leer, la va a leer Aida, y después yo leo las otras 2, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos a escuchar la historia. Ok, como ya dijo Marco, esta es la primera historia que nos mandan en colaboración, así que estamos muy contentos por eso. Y empieza así. Mi padre vivió en la casa del lago Fontana 3 en Tacuba durante su infancia. Mi abuela Carmen tuvo una vida común, como la de las mujeres nacidas en el periódico prerevolucionario o revolucionario, de aventuras, pérdidas, incertidumbre y violencia en variedad de manifestaciones. La casa tuvo un patio amplio con una pequeña huerta. En la planta baja estaban la cocina y otras habitaciones y se dormía en la planta alta, donde unas habitaciones servían de dormitorios y una de ellas como sala. En esa sala la abuela tenía una colección de bibelot, siempre tuvo muchos, sobre una carpeta tejida en una mesa pequeña. Se quejaba a menudo de que algunas noches escuchaba perfectamente cómo la colección iba cayendo y rompiéndose como si alguien jalara la carpeta. Pero siempre, al salir de su dormitorio, los bibelot seguían ahí sin cambio alguno. Sin embargo, una noche vio una luz en el patio. Al asomarse por la ventana, vio que una mata o arbusto se quemaba. Llamó a mi papá, que era con quien vivía. Él bajó al patio corriendo, pero no encontró nada quemándose ni restos de fuego. Toda la escena se repitió varias veces hasta que mi papá decidió dormir en la cocina para llegar más rápido al patio cuando mi abuela gritara. Tendió un catre junto a la puerta, echó el pasador que mantenía cerradas las 2 hojas y se preparó para dormir, pero estar alerta. Esa noche mi abuela no dio la voz de alarma. Lo que ocurrió fue que la puerta de la cocina se abrió de golpe. Mi papá se despertó con sobresalto y lo que vio, además de la hoja de la puerta abierta que había golpeado los pies del catre, una especie de cortina como levantada por un fuerte viento. Después sintió frío en los pies, un frío que lo tomó con la fuerza suficiente para sacarlo del catre y arrastrarlo hasta medio patio. Después, nada. Cuando se recuperó del susto, subió a refugiarse en su dormitorio. No recuerda bien cómo. Mi abuela le preguntó en la mañana qué había pasado y cuando supo lo ocurrido lo consoló lo mejor que pudo y nunca volvió a pedirle ayuda con los ruidos y la lumbre. Mandó quitar el arbusto y procuró hacerse fuerte con sus miedos, que también eran muchos. No tengo duda de que sucediera, pues cada uno que me contó la parte que le tocó vivir, cada uno con el respeto que exige el espanto. Cada uno lo contó muy espantado. Y esta colaboración es de Hilda Saucedo, que nos escribe de aquí de la Ciudad de México. Muy bien. Bueno, pues tenemos muchos elementos en esta historia. Creo que seguramente nos hace pensar en no una, sino varias historias. Ahorita justo pensaba en alguna que al final ya no escogí, pero que se me hace que la retomaremos para, si no hoy, para otro día, porque es muy cercana en cuanto a los elementos que encontramos. Primero, el primer elemento que yo creo que destaca es lo que mucha gente cuenta en cuanto a ruidos en la casa. Sí, esos ruidos que se escuchan. La gente habla mucho de los ruidos, por ejemplo, de los trastes en la cocina, ¿no? Y por ahí hay algunas historias que hablan de eso, que se oye cómo se caen los trastes, se llegan a romper y cuando van a ver, todo está en orden, ¿sí? Entonces, ahí es como si el ruido quedara y solo fuera eso, no hay algo real que está sucediendo. Entonces está ese elemento. Luego, es muy extraño el elemento del arbusto que se quema, ¿sí?
porque pues eso yo creo que tiene incluso implicaciones bíblicas, ¿sí? Por O sea, supuesto que sí. podemos pensar en eso. Aquí no hay más indicios de que esto tenga una connotación religiosa, pero es como la imagen que nos viene, ¿no? O sea, esa imagen de el arbusto quemándose en el campo, creo que sí, que para muchos es como la imagen en la que seguramente habrán pensado, ¿no? Ah, bueno, no sé si quieras comentar algo más. Ahorita van a salir más cosas con lo que voy a leer también. Ok, también otro elemento que hay que rescatar es que estos ruidos y estas visiones extrañas que no se pueden comprobar nunca, generalmente aparecen de noche, ¿no? Es un elemento también constante en el que la noche, la oscuridad es considerada también un momento como para la comunicación de estos mundos, ¿no? Lo verán en otra de las leyendas que Marco trae, como que si se traslaparan mundos y chocamos en las noches, nos encontramos con estas entidades, espantos, fantasmas, apariciones, en ese momento donde deberíamos estar durmiendo, tal vez estamos como más en un estado de, ¿cuál sería la palabra, Marco? Estamos como somnolientos, ¿no? Algo así. Ah, Entonces, es como propicio que la noche sea un espacio, por tradición, para que surjan estas apariciones o estos ruidos que nunca podemos comprobar, porque también esa es otra constante. No se pueden comprobar esos ruidos y no se puede saber de dónde salen ni quién los emite. la noche y la oscuridad, por supuesto, también, ¿no? Creo que esos dos elementos son los que predominan, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a leer Claro, una de las historias y aquí voy a empezar con una historia que originalmente había decidido no leer, pero creo que nos conviene sí leerla por una razón. Voy a comenzar con ella. Dice, mi abuelita vivía en una vecindad hace ya muchos años y me contó que siempre dejaba la ropa tendida en el patio hasta que era de noche salía a recogerla. Una ocasión, ya oscuro, salió a recoger la ropa del tendedero, pero ella estaba volteada hacia el fondo de la vecindad, así que escuchó unos pasos con tacón y muy fuertes, por lo que mi abue pensó que era alguna vecina. Así que no volteó, sino que esperó para que cuando pasara la saludara. Pero cada vez se escuchaban más fuertes las pisadas y no pasaba nadie. Además, el pasillo de la entrada de la vecindad hacia el patio era extenso. El chiste es que mi abue seguía recogiendo su ropa y escuchando los pasos cuando de pronto sintió una ventisca de aire frío detrás de ella y cuando al fin volteó no había nadie. Y esto lo contó Viridiana de la UAM Xochimilco. Bien, ah, esa ventisca, ¿no? Que está en el primer relato, se abre la puerta, pero además se siente la ventisca, incluso se describe como una cortina. Y aquí lo podemos imaginar un poco de manera muy similar cuando la abuelita que está tendiendo la ropa siente que pasa la ventisca, pero no hay nadie, ¿sí? Entonces, ese era el elemento que nos faltaba comentar también, porque creo que era importante y nos sirve como puente para enlazar con esta historia. No sé si quieres comentar algo más, Aida. sí, me parece que también es importante resaltar que cuando estas apariciones están provocando ruidos, está su presencia por ahí. En el caso de la historia anterior, estaba incluso en un arbusto, ¿no? Incendiándose. Lo cierto es que siempre quieren ser percibidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la primera historia, esta entidad, esta presencia, va y choca con el catre, o sea, se percata de que la están vigilando y va y se encuentra con quien la vigila, ¿no? Y en este caso se escucha a lo lejos, la abuela escucha a lo lejos los pasos hasta que llegan y se encuentran con ella. Me parece que también ese es un elemento bien importante y que rescatan pues muchísimas películas de terror que ustedes han visto, ¿no? Ese es uno de los tópicos favoritos del cine de terror,
algo te va a dar miedo y ese algo va a ir a tu encuentro, ¿no? Incluso cuando estamos viendo una película que tiene muchos indicios que ya conocemos, es una de las primeras cosas de no vayas por ahí, no salgas porque te vas a encontrar eso malo o eso que te va a asustar, ¿no? Y en la tradición mexicana, esto es interesante también pensar en el primer relato del patio donde está la rama quemándose. Hay que pensar también en la tradición mexicana. Normalmente son señales, lo que la tradición dice es que son señales de que puede haber dinero enterrado o que puede haber ahí un cadáver enterrado, ¿no? Alguien que mataron y que ahí quedó, o enterraron dinero y es un aviso de que hay dinero. En la historia no se resuelve, pero sí hay otras historias en las que llegamos a ver eso, y eso es muy interesante. Eh, no sé si comentamos algo más. ¿Quieres comentar algo más o pasamos a la siguiente historia? Vamos a la siguiente historia mejor. Muy bien. Bueno, esta es muy breve, pero está muy buena. Dice, la siguiente historia me la contó mi madre. Mi ex esposo tenía una abuela que todas las noches se levantaba en la noche y bajaba las escaleras. Iba a la cocina y tomaba agua todos los días. Creo que estaba enferma y se murió. Una vez me quedé a dormir en casa de mi suegra y ya era tarde en la noche cuando me fui a dormir. Entonces subí las escaleras y la vi bajar, pero no me acordé que estaba muerta. Cuando pasé a su lado sentí cómo me rozó. Hasta que ya había dado unos pasos para arriba me acordé que estaba muerta. Me volteé y ya no vi nada. Yo creo que fue mi imaginación y la costumbre de siempre verla haciendo lo mismo. Y esa historia es de la UAM Xochimilco también. Muy bien. ¿Cómo ves, Aida? Bueno, esta historia me parece que ya tiene un elemento distinto un poco de las otras porque sí se nota quién es esa entidad que anda a lo mejor por ahí transitando y la aparición incluso es un familiar, ¿no? Aquí lo chistoso sería rescatar el elemento de no me acordé que estaba muerta. Entonces la vi pasar como si nada, ¿no? No le causó el miedo que a lo mejor en las otras historias, por el desconocimiento de quién hace esos ruidos y qué es lo que está pasando, pues sí, sí se presenta. Y la sensación física de, dices, sentí cómo me rozó, ¿no? Que Ujú. es un poco lo que ocurre con el viento. O sea, el viento lo sientes, sientes cómo el viento pasa, ¿no? Entonces, creo que también por ahí es interesante relacionarlo, ¿no? Y nos conecta con la siguiente historia. Si quieres, vamos a la siguiente historia. Y bueno, ahí hay también otros puntos que podemos ir comentando. Esta es un poquito más extensa, pero voy a leer la historia. Dice, una madrugada, al levantarme para ir a dejar a la puerta a su padre, como comúnmente lo hacía todos los días, salí de la recámara y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. A pesar de ello, me dirigí a la cocina para entibiarle un té y prepararle un lunch. De pronto, sentí claramente un cuerpo detrás de mí, algo como si fuera una pared, y no podía retroceder ni voltear. Quise gritar y mi cuerpo no reaccionaba. Esto duró solo unos segundos, y cuando su padre me habló para avisarme que era hora, que por cierto ya se le había hecho tarde, presurosa y espantada le dije lo que me acababa de suceder. Él comentó que esas cosas no existían y que todo eso era provocado en ocasiones por el cansancio de nuestro cuerpo. Acudí a acompañarlo a la puerta, pero después no me van a creer lo que sucedió. Al cerrar la puerta de la calle y cruzar el patio, volví a sentir el escalofrío. Y al ir a la mitad del patio oí claramente cómo se quejaba alguien. Un quejido que no puedo explicarles. Fuerte, triste, el llamado chillido del muerto. Lo único que se me ocurrió hacer fue correr y no voltear para atrás y meterme pronto a la casa. Desde ahí creo que sí existe otra vida a la de nosotros, que existen otras dimensiones
y que tal vez nosotros somos los que nos metemos en su espacio y que ellos posiblemente también se sientan temerosos de nuestra presencia. Y esa es también una historia de la UAM Xochimilco. Muy bien, pues, ¿cómo ves? ¿Qué te parece esa? Justo esta era la historia a la que les hacía mención hace un momento cuando estábamos hablando acerca de estos mundos que se trastocan y que generalmente son en la noche, ¿no? Y en la oscuridad. Y bueno, también se cumple este tópico que les decía acerca de que esas entidades o esos seres sobrenaturales o esas fuerzas sobrenaturales, porque en un caso sí se ve que era una persona, pero evidentemente no en todos, siempre quieren ser percibidas. Entonces, es el contacto que hacen. Hay un contacto que hace ese mundo del más allá, ese mundo misterioso, con esta tierra de los vivos. Muy bien. Y sí me gustaría, no me voy a aguantar y voy a leer una historia más, porque yo creo que vale la pena. Y está un poco ahí lo que habíamos comentado en cuanto a la explicación posible de qué puede ocurrir. Déjenme leerles esta historia y ya, ahora sí va a ser la última, lo prometo. Dice, en la casa de mi abuelita, donde vivimos ahorita, han vivido muchas personas desde que ella tenía 20 años. Ella ya tiene 84. Y entre las personas que han vivido aquí está el hermano de mi abuelito Pedro, Fermín. Él tuvo un accidente, murió de un golpe en la cabeza que le dio un camión mientras él iba en su bicicleta. Fermín trabajaba mucho, era serio y responsable. Mi abuelita se encargaba de su comida y su ropa y daba gasto a mi abuelita. Después de que murió, algunas de sus cosas las regalaron, tiraron y guardaron. Entre lo que guardaron había una caja grande de madera hecha por él, la cual mis abuelitos la usaban para guardar herramienta. La guardaron en un cuartito que hay en la azotea. Mi abuelita vio a Fermín un día bajar las escaleras del segundo piso. Se paró en el descanso y le dijo, Fermín, ¿qué está haciendo ahí usted? Ya no es de esta vida. Y Fermín se bajó hacia la puerta de la calle y en eso llegó mi abuelito, pero no lo vio, se desapareció. En las noches se oían ruidos en el cuarto que estaba abajo del cuartito. Se oía como que tiraban un bote lleno de tornillos y canicas. Se oían pasos. Subían a ver y no era nada lo que espantaba. Los ruidos los oía mi papá, mi abuelito, mi abuelita y los hermanos de mi papá. Un día bajaron la caja al garage, tenía herramienta, la dejaron caer y se desclavó. Encontraron doble fondo en la caja, que tenía dinero en billetes, y a partir de ahí no se oyeron ruidos. Y esa también es una historia de la UAM Xochimilco. No me podía aguantar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, bueno, tiene elementos que también hemos analizado ya en otros episodios y me parece muy interesante, ¿no? Cómo viene el muerto, en este caso no hizo contacto para hacer una petición ni nada por el estilo, pero regresó a decir dónde estaba el dinero, ¿no? A dar un indicio de dónde estaba el dinero. O de plano a mostrarlo, porque pues el indicio muchas veces es comunicarse y decir o soñarlos, ¿no? Porque también en la tradición mexicana eso es muy común. Soñar a los muertos se interpreta como ese muerto me quiere decir algo, me está trayendo un mensaje y yo tengo que descifrarlo. A veces son mensajes como muy sencillos de descifrar, pero a veces no. Y en este caso, pues no fue un sueño, sino más bien fue el muerto haciendo de las suyas o el espíritu haciendo de las suyas para que se pudiera evidenciar el secreto, ¿no? Que era el dinero escondido. El ruido, ¿no? El ruido que nos está indicando algo. Hay como esas señales. Y yo me quedo con la duda, si en esos patios donde se escuchaba el lamento de la persona, de que lo que llaman el chillido del muerto en una de las historias, o esa rama, o ese arbusto quemándose, no serían señales de lo que habíamos comentado, tal vez, o dinero enterrado, o alguna persona que había quedado enterrada ahí. No sé, creo que son misterios que nosotros ya no podremos saber, Creo que queda esa posibilidad, me parece, dentro de esta tradición, me parece que queda esa posibilidad que ahí podría estar una explicación.
Y otra cuestión que también tiene que ver con la tradición aquí en México es cuando hay una muerte violenta, una muerte que no le tocaba, ¿no? Como decimos comúnmente, suelen venir acompañadas o sea, posterior al velorio y demás, vienen estos ruidos y esta comunicación de estos muertos que o no saben que están muertos, no se han dado cuenta o que tienen un pendiente. Pues sí, también tiene que ver con eso y vamos a tener otras historias donde ocurre justamente eso que dice Aida, donde se está indicando bueno, que ahí hay un cuerpo y que no murió de buena manera, digamos, ¿no? Bueno, pues esas son las historias que tenemos para hoy y les damos las gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos envíen sus historias, sus leyendas, lo que cuentan sus abuelos, su familia. Está el correo narrativasdiversas@gmail.com y pueden escuchar en YouTube. Van a estar pronto los videos. Ahorita posiblemente solo nos vean en Facebook, pero van a estar ya pronto en YouTube. Y también está el podcast eh, Que que estamos también construyendo. y que se llama igual también, Sí. Nunca te han espantado. Y bueno, pues le doy las gracias a Ida, si quiere despedirse. Claro que sí, gracias Marco. Pues nada más para hacerles la atenta invitación a que manden sus historias, pero también a que estén pendientes de los programas porque se viene Día de Muertos y entonces tenemos que hacer un súper programa de Día de Muertos. Estén pendientes de la página. Les iremos avisando cuando ya esté el canal de YouTube y cuando ya puedan escucharnos en podcast, ahora sí sin problema. Hasta Bueno, la próxima. pues muchas gracias y Nos ya nos vemos. estaremos viendo. Hasta luego.